Mi nombre es Esteban Valdés, y lo que están a punto de leer no es un cuento inventado ni una historia de terror que escuché por ahí. Todo ocurrió hace apenas algunos años, cuando acepté trabajar como guardia nocturno en una propiedad industrial abandonada en las afueras de San Lorenzo del Valle, un pueblo pequeño y silencioso donde la vida parecía detenerse cuando caía la noche. Nunca pensé que un trabajo tan aparentemente simple pudiera convertirse en la experiencia más aterradora de mi vida, y aún hoy, cuando paso por lugares oscuros y vacíos, no puedo evitar recordar aquella primera noche llena de susurros y movimientos extraños que me hicieron cuestionar mi cordura. En el comienzo de todo empezó cuando mi primo Martín Rojas llegó a vivir conmigo a San Lorenzo. Martín siempre había tenido espíritu aventurero y no le importaba dormir en cualquier lugar si con eso podía ahorrar algo de dinero. Apenas se encontró trabajo como guardia nocturno en un enorme terreno industrial abandonado llamado el Predio de los Trailers, un lugar que alguna vez había sido una terminal de carga, pero que hacía años estaba cerrado, dejando detrás cientos de trailers vacíos y almacenes oxidados. A la primera vez que Martín me contó lo que vivió allí, lo hizo como si narrara un secreto prohibido. Dijo que el trabajo parecía simple, solo necesitaban que alguien vigilara la propiedad durante la noche, asegurando que nadie entrara sin permiso. Pero pronto descubrió que vigilar significaba algo muy diferente en ese lugar. A Martín comenzó su turno una noche ventosa de invierno. La carretera que llevaba al predio estaba desierta. Ni un solo automóvil pasaba por allí. El viento soplaba con fuerza, haciendo crujir los árboles y produciendo sonidos que parecían pasos lejanos sobre la grava. Su compañero de turno, un hombre mayor llamado Don Héctor, era un guardia experimentado, casi un veterano de 1000 historias, que le explicó la rutina: recorran todos los almacenes, revisen los trailers y nunca bajen la guardia. En este lugar han ocurrido robos y algunos vigilantes anteriores nunca regresaron de su turno completo. La caseta de vigilancia era pequeña, apenas suficiente para 3 personas. Sus paredes eran delgadas y el frío penetraba sin piedad. Martín se sentó en la silla más cercana a la ventana y miró hacia el terreno. Todo estaba oscuro, salvo por la luz amarillenta de un par de lámparas que apenas iluminaban los primeros trailers al principio. La noche transcurrió sin incidentes. Hicieron su recorrido habitual, revisando puertas, cerraduras y rincones. Todo parecía tranquilo, pero el ambiente estaba cargado de una sensación extraña, como si el predio respirara por sí mismo, observándolos a eso de las 3 de la mañana. Mientras Martín intentaba descansar un poco en la caseta, escuchó un ruido que lo sobresaltó. Era un maullido suave, lejano, casi melancólico, que provenía de algún lugar del predio. Al principio pensó que era un gato perdido, algo común en ese tipo de terrenos donde animales callejeros solían buscar refugio. ¿Hay algún gato por aquí?, preguntó Martín. Al supervisor Don Héctor no respondió con palabras, solo hizo un gesto mínimo con la cabeza, una especie de asentimiento ambiguo que no aclaraba nada. No lo busques, no son. Aquí no puede entrar nada ni nadie, dijo finalmente, con una voz que sonaba más a advertencia que a instrucción. Martín se quedó pensativo. Algo en la manera en que Don Héctor dijo eso le hizo sentir que no se trataba de un simple gato. El sonido se repetía, más persistente ahora, como si alguien o algo caminara por el techo de los almacenes. Cada maullido resonaba en la noche vacía, y con cada eco, el corazón de Martín se aceleraba. Un poco después, su compañero de turno, un joven llamado Santiago, vio algo que lo hizo retroceder. A lo lejos, sobre uno de los trailers, parecía haber una figura. Martín intentó verla, pero la oscuridad era total. Con cuidado, iluminaron el lugar con sus linternas, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observados era innegable. El maullido volvió a escucharse, esta vez más cercano. Santiago, visiblemente nervioso, tomó su macana y golpeó hacia el techo, gritando al supuesto animal que se largara de allí. Martín intentó calmarlo, pero el miedo de Santiago era evidente. Lo que estaba allá arriba no se movía como un gato común. En sus pasos eran pesados, resonantes, casi mecánicos. Durante toda la madrugada, ambos permanecieron en la caseta, sin atreverse a salir. Cada sonido, cada sombra, les hacía saltar. El viento parecía traer voces lejanas, susurros que no lograban comprender, y siempre, el maullido distante, que parecía burlarse de ellos
Un par de semanas después, mientras patrullaban la entrada del predio, alrededor de las 11 de la noche, vieron un automóvil oscuro estacionado en la entrada. No había aviso de que alguien fuera a llegar. Martín y Santiago se acercaron con cautela, preguntando si buscaban a alguien o necesitaban ayuda. Pero el vehículo se fue sin responder en esa misma noche. El maullido regresó a las 3 de la mañana, acompañado por pasos pesados sobre los tráiler. Ambos supieron entonces que algo más estaba presente, algo que no podían explicar ni controlar. Al amanecer, Santiago renunció. Dijo que no podía soportar otra noche más allí en Martín. Continuó trabajando solo durante algunas semanas. Cada noche, el maullido aparecía, siempre a la misma hora. Observó cómo el viento parecía traer ecos de movimientos que nunca lograba localizar. A veces, al mirar un tráiler en la distancia, sentía que alguien lo observaba desde la oscuridad. Pero al acercarse, no había nada en una noche. Escuchó lo que parecía un rasguño sobre el techo metálico de la caseta. Primero pensó que era un gato nuevamente, pero luego los sonidos se volvieron distintos, más fuertes, más coordinados, como si alguien caminara con botas pesadas. Martín, temblando, recordó las palabras de don Héctor Anaki: no puede entrar nadie ni nada. El miedo comenzó a calar hondo. Sabía que algo estaba allí, acechando, esperando. La rutina de patrullaje se convirtió en un juego de sobrevivencia, cada paso cuidadosamente calculado, cada sombra observada con recelo. Finalmente llegó la noche que Martín recuerda más vívidamente. La tormenta arreciaba, el viento golpeaba las paredes de la caseta y hacía crujir los tráilers. Mientras caminaba su recorrido, escuchó el maullido, pero esta vez acompañado por un gruñido profundo, que parecía provenir de un ser mucho más grande que cualquier gato. Martín sintió como su piel se erizaba. El sonido se acercaba a la caseta, rodeando el edificio, mientras que sombras oscuras danzaban sobre las paredes. Temblando, Martín llamó por radio a Santiago, pero no hubo respuesta. Su compañero ya no estaba allí. La sensación de soledad absoluta se apoderó de él. De pronto, un golpe fuerte resonó sobre el techo de la caseta, como si alguien hubiera saltado sobre ella. Martín retrocedió, intentando mantener la calma, recordando las instrucciones de don Héctor: no salgas, no abras la puerta, quédate dentro y espera. La puerta temblaba con cada golpe, el viento parecía mezclarse con los sonidos, formando un coro siniestro que lo envolvía todo. Aun cuando el amanecer finalmente llegó, Martín estaba exhausto, pálido y temblando. Abrió la puerta y no encontró nada. Todo parecía normal, pero el miedo seguía allí, latente. Sabía que lo que había acechado la noche anterior no era un gato, ni un animal común. Era algo que habitaba la oscuridad del predio, invisible, pero presente. Siempre observando, Martín renunció esa misma mañana y nunca volvió. Cada vez que veo su expresión al recordar aquellos días, puedo percibir que algo en él cambió para siempre. Me contó que incluso ahora, cuando escucha gatos a lo lejos durante noches ventosas, recuerda aquel predio, aquel maullido extraño y los pasos pesados sobre los tráilers vacíos. Nunca sabremos qué era. Pero una cosa es cierta: algunos lugares parecen guardar secretos que no deberían ser descubiertos. La próxima vez que trabajes de noche, ya sea como guardia, vigilante o simplemente estés solo en algún lugar desierto, presta atención. Los sonidos en la oscuridad podrían ser más que simples ruidos. El predio de los trailers sigue allí, vacío, abandonado, esperando a que alguien más entre, y quizás, si tienes mala suerte, escuches los pasos que nadie debería escuchar, o el maullido que parece venir de otro mundo, recordándote que la noche guarda secretos que no estamos preparados para enfrentar. Mi nombre es Leonardo Márquez, y lo que van a leer no es un cuento inventado, ni una historia para asustar por diversión. Todo lo que voy a relatar ocurrió hace algunos años en 2016, en un fraccionamiento de clase media alta llamado Colinas del Horizonte, ubicado en las afueras de Ciudad Solana. Un lugar que, a plena luz del día, parecía tranquilo y seguro, pero que por la noche guardaba secretos que jamás hubiéramos imaginado. A mi familia siempre ha tenido un negocio de comida, y por ello, mi padre, Sergio Márquez, decidió trabajar como vigilante nocturno en ese fraccionamiento, combinando su trabajo con el manejo del negocio. Nunca imaginamos que un turno rutinario se convertiría en la experiencia más aterradora que jamás recordaríamos. Todo comenzó cuando mi padre empezó a vigilar una privada llamada Lomas del Encanto, la propiedad más alejada de todas, una casa grande con un jardín extenso,
y vista a pequeños bosques de encinos. Había sido escenario de un terrible incidente. Una pareja que vivía allí tuvo una discusión que terminó de manera trágica. Ambos murieron dentro de la casa, y la noticia se volvió un escándalo que alcanzó los noticieros locales. Esa casa quedó vacía, y la agencia inmobiliaria encargada de rentarla tuvo que informar sobre la tragedia a los posibles inquilinos, lo que hizo que nadie quisiera vivir allí. Finalmente, los propietarios decidieron remodelar por completo la vivienda, retirando todo el mobiliario anterior y limpiando cada rincón. Tratando de devolverle la apariencia de un hogar seguro y habitable durante la mudanza, varias cosas fueron descartadas. Mi padre, que a veces ayudaba con la limpieza de otras propiedades de vecinos, notó que algunos trabajadores se llevaban objetos que aún podían usarse. Entre ellos, encontró una televisión antigua, de esas enormes con pantalla convexa, que parecía más una pieza de colección que un aparato funcional. Sin pensarlo, decidió llevársela a casa, pensando que serviría como decoración para nuestro negocio. Lo que nadie sabía es que aquel objeto guardaba recuerdos y presencias que aún no habían abandonado la casa aún. Al llegar la televisión a nuestra casa, mi hermano Andrés y yo comenzamos a experimentar algo extraño. Conectamos un viejo Nintendo que teníamos y la televisión funcionaba perfectamente, como si hubiera sido diseñada para esos juegos. Durante varias noches nos entreteníamos jugando en ella hasta altas horas, sin notar que algo más nos observaban. Una noche, mientras todos dormían, mi mamá Verónica descansando en su habitación, mi padre trabajando en el negocio, la televisión se encendió sola. Al principio pensamos que era un cortocircuito o algún error eléctrico, así que no dijimos nada. Intentamos dormir, pero los ruidos de la casa esa noche parecían más claros y cercanos que nunca a la mañana siguiente. Mi padre llegó con un perrito callejero, un pequeño mestizo al que decidimos llamar Luno. Al parecer, el animal había estado viviendo entre los árboles detrás del fraccionamiento y se acercaba a la casa, atraído por los restos de comida que la pareja fallecida solía dejar para él antes de morir a mi padre. Conmovido por la situación, decidió adoptarlo. Aunque teníamos otros 2 perros adultos, Luno se acomodó inmediatamente en la cama de Andrés, como si ese fuera siempre su lugar. Su mirada reflejaba tristeza y sabiduría, como si hubiera sido testigo de algo que nosotros no podíamos comprender. Con Luno ya instalado en la casa, los fenómenos comenzaron a intensificarse. La televisión se encendía sola todas las noches, y Luno siempre reaccionaba primero. No ladraba, solo se ponía en guardia, mirando fijamente hacia la puerta o hacia los rincones más oscuros de la sala. A veces escuchábamos pasos en la casa, suaves pero firmes, como si alguien caminara sobre el piso de madera. Nunca nos atrevimos a salir a investigar, convencidos de que lo mejor era permanecer escondidos y observar con el tiempo. Esto se convirtió en rutina cada noche. Luno nos alertaba de la presencia invisible, y la televisión se encendía sola, reproduciendo estática o una ligera interferencia que parecía contener voces distantes. Una noche, mientras todos dormíamos, escuchamos un susurro profundo, una voz masculina que parecía provenir de la televisión misma. Luno reaccionó inmediatamente, corriendo hacia la sala y ladrando hacia la oscuridad. Andrés y yo nos miramos aterrorizados y comprendimos que ya no se trataba de simples ruidos eléctricos. Mi madre, al escuchar el alboroto, se levantó y abrió la puerta para investigar. Al llegar a la sala, la televisión estaba encendida y Luno ladraba frenéticamente hacia un rincón vacío. Mi mamá, tratando de calmarnos, apagó la televisión y nos dijo que seguramente era una falla del aparato. Sin embargo, apenas se retiró, la televisión se volvió a encender sola, esta vez acompañada de un sonido similar a pasos en la alfombra. Durante los meses siguientes, los eventos se volvieron más intensos. La televisión se encendía y apagaba sola, objetos se movían ligeramente y se escuchaban voces y pasos que parecían recorrer toda la casa. Luno nunca dejaba de vigilar. Una noche, escuchamos golpes fuertes sobre el techo, como si alguien caminara pesado, y un viento frío comenzó a recorrer los pasillos interiores. La casa, que durante el día parecía segura, se transformaba por la noche en un laberinto de sombras y presencias invisibles. A pesar del miedo, intentamos mantener la calma, siguiendo la rutina en ignorar los sonidos y confiar en Luno como nuestro protector. Él se convirtió en nuestra primera línea de defensa contra aquello que habitaba la casa, siempre a nuestro lado, vigilante y valiente. El episodio más aterrador ocurrió un enero de 2017.
Esa noche, escuchamos pasos detrás de la puerta de nuestro cuarto. Luno comenzó a ladrar de manera frenética. Mi madre, al escuchar el caos, nos despertó y abrió la puerta, dejando salir al perro. Luno corrió hacia la sala y comenzó a ladrar hacia la nada, como si estuviera enfrentando una presencia que nosotros no podíamos ver. Al acercarnos a la sala, encontramos la televisión tirada sobre la pantalla, como si alguien la hubiera empujado deliberadamente. Un olor intenso a quemado llenaba el ambiente, similar a la madera recién apagada con agua. El miedo nos paralizó y decidimos sacar la televisión al patio antes de que mi padre llegara por la mañana. Al ver la televisión afuera, mi padre preguntó por qué la habíamos movido. Mi madre inventó la excusa de que la televisión había hecho chispas durante la noche, evitando mencionar lo que realmente había ocurrido. Luno nunca se apartó de nosotros durante esos días. Siempre se quedaba vigilando los cuartos, ladrando o mostrando los dientes si algo se movía cerca. Era valiente y protector, pequeño pero decidido. Aquella noche, después del episodio más intenso de todos, Luno cayó enfermo repentinamente. Lo llevamos al veterinario de inmediato, pero su corazón no resistió. Murió por la mañana, rodeado de nuestro cariño. Su rostro mostraba tranquilidad, como si hubiera cumplido su misión de protegernos hasta el final después de la muerte de Luno. Los fenómenos paranormales desaparecieron casi por completo. La casa volvió a la normalidad y nunca más se encendió sola la televisión ni se escucharon pasos extraños. A mi madre, con el tiempo, nos compartió sus teorías sobre lo que pudo haber sucedido. Una de las más convincentes es que Luno enfrentó una presencia que de otra manera nos habría dañado, y aunque perdió la vida, nunca permitió que algo malo nos alcanzara años después. Al recordar todo, comprendemos que la valentía de un pequeño perro y la paciencia de nuestra familia nos permitió sobrevivir a algo que nunca podremos explicar completamente. La casa de Colinas del Horizonte guarda secretos que parecen haber quedado atrás, pero aún recuerdo claramente aquellos días y noches llenos de sombras, pasos invisibles y la presencia silenciosa de lo desconocido. Mi nombre es Emilio Rojas, y lo que van a leer no es una simple anécdota, es una experiencia que me marcó y que todavía me hace sentir escalofríos cuando lo recuerdo. Esto ocurrió hace apenas unos años, en un edificio residencial llamado Torres del Alba, ubicado en las afueras de Ciudad Estrella, un lugar moderno, seguro y con un estilo de vida tranquilo. Al menos durante el día, mi trabajo como guardia nocturno en el edificio me permitía combinarlo con mi otra actividad, supervisar el pequeño negocio familiar. Durante años había estado acostumbrado a los turnos rutinarios, recorriendo pasillos, estacionamientos y entradas, asegurándome de que todo estuviera en orden. Nunca imaginé que una sola noche cambiaría mi percepción de lo que significa estar solo en un lugar aparentemente seguro. Torres del Alba tiene 2 niveles de estacionamiento subterráneo. El nivel Aurora, en el primer sótano, y el nivel Crepúsculo, en el segundo. Ambos son espacios amplios y silenciosos, con poca circulación de autos, especialmente durante la noche. Durante años, esos niveles se sentían vacíos, incluso cuando yo estaba solo haciendo rondas en una noche. Aproximadamente a la 1:15 de la mañana, llegó una vecina del edificio, doña Mariana, que estacionó su auto en uno de los lugares del fondo del nivel Crepúsculo. Era la penúltima plaza. Detrás solo quedaba un viejo SUV que casi nunca se movía. La señora bajó de su vehículo y en lugar de dirigirse directamente al elevador, caminó hacia el lobby, donde me encontró. Emilio, ¿hay alguien trabajando en el estacionamiento ahora?, me preguntó. Con evidente preocupación en la voz, le aseguré que no, que estaba solo en ese turno y que no había personal de limpieza ni ningún visitante en esos niveles. Ella asintió y se dirigió hacia el elevador, pero tras unos segundos se detuvo, giró y regresó hacia mí. Vi algo extraño detrás de los autos, dijo en voz baja. Parece que alguien estaba observando desde una de las ventanas de los vehículos. En su confesión me llenó de adrenalina. La acompañé hasta su coche, insistiendo en revisar el lugar antes de que subiera. Acordamos que caminaría unos metros detrás de mí, mientras yo inspeccionaba cada rincón del estacionamiento. El nivel Crepúsculo era más frío y oscuro de lo habitual. Las luces se activaban al acercarme, dejando un rastro de sombras que bailaban en las paredes de concreto. Revisé el coche de doña Mariana y todo estaba intacto. Rodeé el SUV del fondo, detrás del cual había visto a la mujer, pero no había nada ni nadie. Sin embargo, lo que sentí fue distinto. Un frío intenso
recorrió mis brazos y mi espalda, como si alguien invisible estuviera a mi lado. La sensación era tangible, y aunque no había forma de verlo, su presencia parecía observadora, paciente, como si estuviera esperando algo. La señora, a mi lado, parecía percibir lo mismo, aunque no dijo nada. Intenté racionalizarlo y no darle importancia, pero aquel primer contacto cambió la rutina del lugar para siempre. A los días siguientes, los niveles del estacionamiento parecían tranquilos, sin sobresaltos ni ruidos inusuales. Sin embargo, un par de semanas después, algo aún más extraño ocurrió. Uno de los vecinos, don Alejandro, un hombre conocido por quejarse de cualquier detalle, salió de su coche alrededor de las 3:30 de la mañana y se detuvo frente al edificio, haciéndome señas para que lo atendiera Emilio. «Llama a la policía», me dijo con urgencia. «Hay alguien extraño en el estacionamiento. Parece una mujer». Como indigente insistí en revisar yo primero, pero él estaba demasiado nervioso y prefirió esperar. Bajé al nivel crepúsculo y nuevamente sentí ese frío intenso que me recorría la espalda. El silencio era absoluto. No se escuchaba ningún ruido de la calle ni del resto del edificio. Todo parecía detenido, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de ese espacio. Lo más perturbador fue cuando vi lo que doña Mariana y don Alejandro habían descrito. Entre las ventanas de un vehículo percibí la silueta de una mujer cubierta con muchas capas de ropa. Su cara estaba sucia, apenas visibles sus ojos, pero había una claridad en su forma que me hizo comprender que no era fruto de la imaginación, aun cuando intenté acercarme. Desapareció al instante, como si se desvaneciera en el aire. Bajamos todos los trabajadores de limpieza y revisamos cada rincón. No había escondites posibles, ninguna salida secreta ni otra persona. La sensación de presencia permaneció, invisible, pero perceptible. Lo más desconcertante es que los fenómenos no se limitaron a la noche. 2 días después, una de las trabajadoras de limpieza, señora Lucía, estaba realizando su labor a plena luz del día, alrededor de las 6:50 de la mañana. De repente, comenzó a gritar, pidiendo ayuda al llegar. Vi lo que ella estaba observando a la misma mujer de semanas atrás, vestida con capas, parada detrás de las ventanas de un coche. Apenas nos vio y se agachó y desapareció, dejando tras de sí un silencio absoluto. Revisamos todo el estacionamiento y no había ninguna manera física de que alguien pudiera haberse escondido allí. Nunca había experimentado algo así. La presencia no era etérea ni difusa, parecía demasiado definida, casi humana, pero imposible de atrapar. La pregunta que me perseguía constantemente era: ¿los fantasmas se sienten, se ven, o ambas cosas? ¿Era esto un espíritu atrapado, o algo que jamás podríamos comprender? Mis compañeros de turno nunca vieron nada, solo yo. Esta historia me ha acompañado desde entonces, y aunque la vida continúa y el edificio parece normal, sé que hay algo que acecha en los niveles más silenciosos del estacionamiento, invisible a la mayoría, pero muy real para quien lo enfrenta.